Buenos días a todos ustedes. Partes del mensaje del presidente de la República por la celebración hoy, jueves del 38 aniversario del golpe de libertad, el 3 de agosto, serán analizados esta mañana aquí en A Fondo. Y nuestra entrevista hoy está dedicada a un joven él es comunicador y motivador. Se llama Rubén Ewi, por su obra literaria titulada Inmunes al fracaso. Un libro muy interesante, por cierto. Tienen que subir esta entrevista, pues. Estos temas, señores, y otros esta mañana aquí en A Fondo. Comenzamos. Rubén, buenos días. Muy buenos días. Comunicador y motivador. Eso es lo que al menos sabemos de ti. Sí. Pero bueno, haz una autopresentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles por la invitación y también de una forma que lo voy a decir con un corazón abierto. Quiero agradecerles por el servicio que están ofreciendo. Yo sé que en términos monetarios nada podría compensar lo que están haciendo. Quiero decirles gracias por servir a los demás. Y también usted, Virgilio, quiero decirle que gracias por su liderazgo, por su presencia continua en esos últimos años al aire, ya que no es de todos empezar algo y permanecer en ello. Y yo soy Rubén Ewi, soy ante todo youtuber, estudiante, y he escrito, pero soy motivador, pero mayormente me considero como un servidor social. Es decir, todo lo que hago es con la intención de servir a los demás. Eso es un poco, a grosso modo, lo que puedo presentarme por ahora. ¿Y qué estudias, Rubén? Bueno, primero estudié Administración de Empresas y ahora estoy estudiando Derecho Internacional en Kiev. ¿En Ucrania? Kiev? Sí. ¿Estás en Ucrania? Sí. ¿Sabes hablar eso, el idioma de ahí? Trotsky. Ok. Bien, Rubén, el éxito ante todo es un estado mental. ¿Qué nos quiere decir? El éxito ante todo es un estado mental. Lo que quiero decir es que el mundo físico es una copia del mundo espiritual. Es decir, todo lo que vemos que se materializa es una copia de lo que es el mundo espiritual. Por ejemplo, Virgilio no es lo que vemos. Virgilio es lo que está por dentro, que se manifiesta en lo que vemos. Eso es Virgilio. De hecho, la gente no es otra cosa que sus ideas. Por eso cuando ahora hablo de Osama Bin Laden, ¿a qué les recuerda? A lo que él hizo, es decir, las ideas son como aquella cosa que determina o define a la persona. El éxito ante todo es un estado mental porque yo pienso que todo empieza en la mente. Por ejemplo, nuestro país es un país prácticamente cristiano. Sabemos muy bien que antes que el ser humano existiera,
para los que leen la Biblia, dijo Dios en algún momento, hagamos al hombre. Ese hagamos al hombre, el hombre donde existía, es decir, existía en la mente. Por ejemplo, antes que este programa existiera aquí, seguro existía ya en la mente de alguien. Es decir, cuando uno tiene una meta, un objetivo a alcanzar, todo eso primero lo vive en la mente, la derrota, el éxito, un acto terrorista, todo lo que la persona consiga primero está en la mente. Y si quieres tener éxito, primero tienes que mentalizarlo, visualizarlo y empotrarte en ello de alguna forma con una visualización. Señores, esto va a resultar muy interesante. Estamos empezando. Les invitamos ya que hagan sus preguntas a Rubén en torno a este libro, ¿no?, que estamos presentando aquí ahora. Inmunes al fracaso. Inmunes al fracaso. Les invitamos a formular sus preguntas por claro está, siguiendo el desarrollo de la entrevista. No pregunten lo que no está en la entrevista, claro está. Por favor, sus nombres antes, identifíquense antes y luego formulen sus preguntas. Sí, Pamela. Sí. Quería decir que antes de avanzar, tengo que decirte, Rubén, que a mí personalmente no me gustan mucho los libros de autoayuda ni de motivación, porque yo creo que muchas veces están llenos de lugares comunes del tipo, precisamente, si tú quieres, puedes, el éxito depende de ti, de tu mente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entiendo que hay personas a las que les viene bien y les ayuda y que les guste. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, ¿qué tiene de especial tu libro a diferencia de otros, ¿no?, de otros del estilo? Bueno, hay un dicho que dice que en el mundo hay grandes libros y en los libros hay grandes mundos. Lo que mi libro tiene de especial es mi corazón incrustado en papeles. Es decir, que el hecho de que es mi corazón en tinta es algo especial para mí. Y además no es un libro donde tengo que recoger, es decir, mucho bla bla bla, sino que es un libro donde doy en el clavo, es decir, que voy un poco más concreto, y es un libro donde reúno vivencias, experiencias mías, cosas que he visto, cosas que he vivido, cosas que he aprendido, es decir, es una recopilación de mi vida, de todo lo que ha sido, que he creído oportuno poner por dentro por ahora. Y yo, aunque has hablado antes del tema de el éxito está totalmente en la mente, no sé si esto lo relacionas con eso de decir que uno es lo que cree ser, así directamente relacionado. Y la idea es, aun cuando lo cree ser, si hay fracaso, ¿cuál es el comportamiento? Más motivación. El fracaso no existe como tal. El fracaso es una interpretación que le damos a un cierto suceso. Es decir, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy simple. Leí acerca de una persona que por ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Estaba yendo en su moto y justo con una velocidad frente a él iba un camión y por algunos segundos se distrajo, miró al lado, el camión se paró, se chocó con el camión, se explotó, boom, y se quemó, se quedó casi medio quemado. Y después de eso se recuperó, pero meses después tuvo otro accidente de avión y quedó paralizado. Y es cuando se sentó y preguntó, ¿qué es lo que el universo querrá enseñarme con eso? Y después de hacer esa pregunta, porque a veces la cuestión no es ¿por qué a mí? Cuando haces la pregunta ¿por qué a mí? Es una pregunta muy débil, es una pregunta que como no recomiendo a la gente hacer esa pregunta. La pregunta correcta a hacer es ¿para qué eso me está ocurriendo? Cuando intentas hacer algo y de alguna forma no sale, la pregunta correcta a hacer es
qué es lo que el universo o Dios o lo que quieras poner el nombre, qué es lo que me quiere enseñar. Porque creo que detrás de lo que aparentemente nosotros podamos identificar como fracaso, siempre hay algo, una gran lección, un beneficio, tal vez igual o mayor, cuando abrimos los ojos a las posibilidades. Rubén, eso te lo prometí. Has dicho que eres un youtuber y en YouTube es verdad, hay un montón de vídeos que además podría ser uno de los guineanos que más impacta en internet, en YouTube ahora mismo. Vagueando por ahí, vi un vídeo tuyo y decías una cosa que tardé 5 minutos en entender. Sí. Quiero que lo compartas. Que en tu caso es mucho tiempo, ¿eh? Sí. Decías en el vídeo, los pobres deben invitar a los ricos a comer. ¿Deben o deberían? Deben, ¿no? Sí, deberían. Los pobres deben invitar a los ricos a comer. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de esto? ¿Cómo el pobre que no tiene nada? Sí, muchas gracias. Alguien se haría esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Es así. Yo creo que los pobres deberían invitar a los ricos a comer y no los ricos a los pobres. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nacemos con la actitud de hacer demandantes y no ofertantes, nos limitamos. Y cuando hablo que los pobres han de invitar a los ricos a comer, mi filosofía se basa en que cuando invitas al rico a comer es una oportunidad para aprender. Si esperas que el rico te invite a comer, podrás esperar tal vez toda la vida. Es decir, cuando hablo de ricos no solamente me refiero en términos monetarios. Hay personas mejores que nosotros en algo. Esa persona es rica en esa área. Cuando descubres, por ejemplo, he tenido amigos que son unos berracos. Es decir, son gente que luce, brilla cuando los ves. Lo que tienes que hacer es buscar su amistad. Invítalo a comer. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Durante el tiempo que estás con alguien que vale la pena, te va a transmitir vida. Cuando estás con alguien que vale la pena, estarás aprendiendo. Es decir, cuando, ya sea en términos monetarios o en cualquier parte del mundo, en el área donde usted flojea y usted encuentra que alguien es más fuerte en esa área, lo más sensato hacer es invitar a esa persona a comer y hacerle la pregunta, ¿qué haces y cómo lo haces? Una oportunidad para aprender. Esa es la filosofía del por qué los pobres han de invitar a los ricos a comer. Hombre, O sea, no es para que... bueno... entonces no lo entendí bien. tengo que decir. No era La comida es lo de menos en este caso. No, la comida es de lo menos. No era para que el rico se dé cuenta de cómo come el pobre, ¿no? No. Pero yo quiero decir, Rubén, claro, es justamente lo que ocurre, porque independientemente que aquí comida se utilice como metáfora, ¿no? Pero gran parte de nuestro entorno, el pobre, es mucho más dado a invitar al rico a conocer su realidad, muchas veces, ya sea por invitar prácticamente a comer, invitar a una casa a comer, aparte de la metáfora, pero ¿qué ocurre? Que muchos de los desfavorecidos invitan a ricos, porque entre otras cosas es como una forma de atraerle a su realidad. Algunos lo hacen para decir, Claro, si porque se suele evidentemente decir tú que... quieres si es una persona a la que quieres tener cerca, debes conocer quién es, no es que tampoco le vas a tener lejos. Y yo creo que no lo recomendaría de esa forma. No, yo sé que es decir, si el pobre le invita al rico a comer con el objetivo que vea cómo vive, se hace de víctima, ¿entiende? Y eso no le ayuda. Es decir, el pobre tiene que invitar al rico a comer. En el proverbio chino que dice, enséñame a pescar y no me des el pescado. Sí. Pero muchas veces ocurre eso también. Lo entendemos. Se dice, hay un dicho que según el cual el rico, a menos que sea sabio, no se imagina lo que es la pobreza. Es muy importante. El término rico y pobre es muy amplio, porque hay pobres que lo único que tienen es dinero.
¿entiende? Es decir, que la pobreza... Hay ricos tan pobres que lo único que tienen Sí, es dinero. es decir, que hay ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero. Es decir, que la riqueza no es solo en términos monetarios, es decir, se puede amplificar eso, se puede extraer eso mucho más. Y es un poco eso, aunque... A una persona, Sí. que es lo que te pregunté antes, a una persona, es verdad, el fracaso existe mentalmente. Sí. Eso es una cosa que si uno lo quiere concebir así, lo concibe. Para las personas que luchan, siempre no existe fracaso, eso No. es una realidad. Sí. Pero sí que podemos compartir que hay gente que se hunde. Si pues, quito la palabra fracaso, voy al hundimiento. ¿Cómo se saca a alguien de un hundimiento? Alguien que se hunde y que siente que no hay puerta que tocar. Llegó un momento en mi vida, llamo eso mi etapa de loco, donde en realidad no sabía qué me pasaba, ¿entiende? Y en clase era todo el mundo me conocía, no por buen chico, sino por mal chico. Y me acuerdo que una ocasión, primer trimestre, segundo trimestre, era fatal, era de los peores en clase. Así, un día el profesor, el maestro, me llamó. Me dijo, Rubén, ven. Me fui, dijo, siéntese. Me senté, me dice, ¿sabes que eres inteligente? Le miré y dije, ¿yo? Dice, sí. Es que no sé qué le está pasando. Te veo como un chico brillante. Mira, si me apruebas ese trimestre, te apruebo todo el curso. Cuando me lo dijo era como lo que quería. Es decir, hacía tiempo que no tenía un 8 en un examen. El examen próximo tuve un 8. Es decir, que sacar a alguien de un hundimiento, eso es primero venderle la idea de quién es. Venderle la idea de quién es la persona. Es como alguien que cree que es tonto y le haces la pregunta, ¿crees que Dios puede crear algo tonto? Es decir, cuando se puede sacar a alguien de esta forma llevándole a una realidad de quién es como persona. Cuando alguien sabe quién es, pues es diferente. Es verdad que el fracaso solamente, dependiendo de determinadas filosofías, etcétera, solamente existe En la interpretación, de cada uno. Pero la palabra está ahí, existe, ¿no? Sí. Y hay personas que creen que el problema que tenemos normalmente con estas filosofías de la autosuperación, etcétera, es que precisamente no nos enseñan a gestionar el fracaso, no nos enseñan qué es lo que pasa cuando no se puede. Hay personas que piensan que siempre llega un momento en que por mucho que lo intentes, tienes que estar preparado para que llegue un momento en que no puedas. Claro. Que el siempre puedes, es una utopía. Otra cosa es que lo transformes y tal. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tenemos que aprender a fracasar? La palabra fracasar no la uso porque yo veo que el universo es generoso. Yo creo que hay tantas oportunidades en el mundo que si no me sale por A, lo saco por B. Si no me sale por B, lo saco por C. ¿Y si no... se acaba todo el abecedario? Eso es lo interesante. Si se acaba todo el abecedario, pues me creo uno nuevo. Pero no estarás intentando lo mismo. Quiero decir, si fracasas en A, lo intentas B. Sí. Pero en A tienes que asumir que has fracasado y no pasa nada. Es a lo que nos tienen que preparar. Esa es la actitud. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Pero no decirnos que nunca vamos a fracasar. No, eso no. Es decir, estar preparado, que cuando aquí salga mal, pues puedo darme al B y tener esa actitud. Y estar preparado a que no todo le va a salir. Es decir, tener esa actitud que de alguna forma, si eso no sale, pues me voy con lo demás que salga. Tenemos a Merali. Merali cree que el contenido será bueno porque el chico se explica fenomenal. Y ahora dice, ¿dónde consigo el libro? Bueno, yo creo que tal vez como el programa es muy bueno, tal vez vuelva a estar aquí, si ustedes me lo permiten, algún día más para hablar de otras cosas.
Pero Melali, estoy para preparar una presentación un poco más oficial de lo que será el libro y creo que lo podré anunciar en el momento oportuno. Y es donde se podrán, porque están para llegar más ejemplares que estaremos de alguna forma dejando en las bibliotecas y en otros lugares. Quiero hacer una pregunta un poco contraria a la que ha hecho el profesor sobre el hundimiento. Él te preguntaba cómo sacar a una persona que se ha hundido. Yo quiero preguntar si el hecho de que una persona se hunda puede deberse a factores no necesariamente suyos. Es decir, si la actitud de una persona cercana puede conducir al hundimiento de otra, su marido, su hijo, cualquier persona que le duele. ¿Eso es posible? Es posible, claro que es posible. Por ejemplo, cuando voy a jugar baloncesto, que a veces juego, en el campo puedo identificar a chicos que están con una estima elevada y otros que tienen una estima baja. Y esto se debe a dónde ha crecido, qué le han dicho de pequeño, qué palabras le han transmitido, y todo eso puede influenciar a la persona. Pero cuando la persona crece y decide cambiar, esa persona puede cambiar todos esos paradigmas, ¿entiende? Y asumir una verdad de lo que es y tomar una nueva ruta y saber que es un espermatozoide campeón. O un óvulo, ¿no? Tal vez. Tenemos a Tomás Aquieme. Sí. Tomás Aquieme en Sueollana. Nos dice, pero primero se disculpa porque no ha seguido el comienzo de la entrevista. Ahora se pregunta, inmunes al fracaso, ¿por qué tiene que ir unido al espíritu y al alma? Inmunes al fracaso porque tiene que ir. Es que, bueno, la verdad está en que no sé en qué contexto lo pregunta él porque no acabo entendiendo muy bien la pregunta. Porque si puede formular la pregunta de otra forma porque no he hablado de alma hasta ahora. Bueno, Tomás Aquieme no ha hablado de alma hasta ahora, reformula la pregunta. La mía está relacionada con los milagros. Sí. ¿Crees en los milagros? Sí. ¿Crees en los milagros? Sí. ¿Hay interrelación entre milagros y cambios? Pues yo creo que voy a empezar a definirle un milagro. Un milagro puede ser un acto que no tiene una explicación racional al momento. Eso podemos definirlo como milagro. Yo creo en los milagros y esos milagros pueden ocurrir de una forma a otra. Y los milagros, como he dicho antes, empiezan desde el interior de uno mismo. Bueno, estamos en el tema, ¿no? Inmunes al fracaso. Sí. Bueno, mira, tenemos a Viván, Pascual Viván, o no, desde Cogo. ¿Qué tal por ahí, Cogo? Pascual. ¿Quiere saber la importancia de la obra Inmunes al fracaso? Gracias, Pascual, por la pregunta. La obra es importante porque creo que un libro puede transformar la vida de alguien. Por ejemplo, hoy hablamos de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote normal como cualquier sacerdote, pero un día se puso a leer y leyó algo. Y eso cambió el mundo, cambió el curso de la iglesia, le hizo entrar en historia. Es decir, cuando alguien lee, su vida cambia, la persona llega a tener conocimientos, llega a estar por encima de sus iguales. Es decir, yo le recomendaría leer la obra porque creo que dentro de cualquier libro hay algo que podemos aprender. Ahí está, ¿no? Pascual, te recomienda la obra, que tiene cosas interesantes. Bueno, vamos a aprovechar los 5 minutos que nos quedan de programa para más preguntas. Compañeros, ¿tenéis preguntas más? O si no, yo prefiero el público. Sí, a los que nos siguen. Rompao dice que está de acuerdo con Rubén. La riqueza no es solo el dinero. El tener hijos es una de las otras tantas riquezas, por ejemplo.
¿no? Sí, es Bueno, así. Esto, es así rompado. Estoy Y rompado. rompado. Es así. Sí, es pero así. espero que con tener hijos no se refiere al número de hijos, porque también depende del número de hijos, también puede ser pobreza, ¿no? Ya. Sí, O sea, tener un hijo puede ser una gran riqueza, Sí, quiero decirte. y no muchos. Hombre, también tener 10 puede ser una gran riqueza siempre y cuando puedas hacerte cargo de los 10, por supuesto. Por supuesto. Está Johnny tiene pregunta. ¿Cree usted? Bueno, primero nos saluda, buenas tardes, no, es buenos días, Johnny. Johnny, ¿cree usted que el miedo vive en los pobres para darles experiencia o solo es parte de nosotros? Yo creo que el miedo vive en todos. El problema es cómo lidiar con ello, ¿verdad? Todos tenemos miedos. Pero entendí que la línea divisoria entre el éxito y el miedo, hay una línea. Cuando cruzas esa línea del miedo, todo lo que da miedo muchas veces detrás nos hace bien. Tomar un avión da miedo, pero es necesario, ¿verdad? Yo creo que la vida está llena de miedos, todos tenemos miedos, pero el problema es enfrentarlos. De alguna forma u otra vamos a enfrentarlos y así. Gregorio Omburu Nicue. Buenos días, Gregorio. Pregunta, ¿cómo podemos cambiar el estado de la mente de aquellos que no quieren aprender? Cuando una persona ya no quiere aprender, realmente se está muriendo, porque yo creo que uno que deja de aprender es un muerto viviente, ¿verdad? Porque el mundo está en plena evolución. Lo que hoy era verdad, mañana puede ser una gran equivocación. Por ejemplo, cosas como la Tierra, no sabíamos que era redonda antes, hoy es redonda. Es decir, si alguien vive hoy con los conocimientos que tenían antes, por ejemplo, los anteriores administrativos que no sabían usar las computadoras, que usaban esas máquinas, es decir, si no se actualizan cada día para aprender, pues de alguna forma no podrán vivir en nuestro mundo. De hecho, es recomendable siempre tener un espíritu enseñable para toda la vida. Pero, ¿realmente crees que existen personas que no quieren aprender? ¿O hay personas a las que no se les ha ofrecido algo que les motive a aprender? Porque puede ser que no les interese aprender esto en concreto y en este momento, pero porque no le han ofrecido, no se han encontrado. Yo no creo que haya personas que no quieran aprender. Lo que creo es que hay personas que no entienden la importancia de aprender, que son dos cosas distintas. Todo el mundo quiere aprender, porque cuando aprendes el conocimiento es poder. Y cuando aprendes, pues tienes poder. Y cuando entiendes que el aprendizaje es poder, es como el que entiende que leer es importante. Cuando lo entiendes, pues vas a leer. Y cuando entiendes que aprender es importante, pues vas a aprender. Los que no quieren aprender porque realmente no saben la importancia que eso conlleva. Bueno, ya no nos queda tiempo. Estaba la pregunta de alguien que se hace llamar el hijo de la paz. Bueno, interesante. Bueno, él preguntaba cómo se saca a un débil que no intenta nada por miedo al fracaso. Y ahora el tiempo se nos agota. Leyendo el libro. Leyendo Inmunes al fracaso, pues allí encontrará las fórmulas que en primer lugar no es débil, que fuerte, es un espermatozoide campeón, que nada es... y que todo es posible. Una cosa, ¿se puede ya comprar este libro? Es como he dicho antes, que vamos a hacer una presentación muy oficial y así vamos a distribuir el libro por las bibliotecas y así desde ahí y ahí dirás el precio. Sí. Bien, de acuerdo, ahí nos quedamos. ¿Dónde será la presentación? Suspense. Todo esto se está planificando. Okay. Si nos tiene, como quien dice, a ver cuándo va a ser esto, cuándo va a ser esto, ¿no? Estamos a la espera, ¿vale? Son las 10, señores, en punto de la mañana. Recuerden que el desfile militar tiene lugar en Gibloux, la ciudad administrativa de Gibloux, y que bueno, en cualquier momento nuestros compañeros harán la conexión y este acto estará en directo en Televisión Guinea Ecuatorial, así que nosotros nos vamos, pero ustedes quédense con sus pantallas encendidas porque
tendrá que seguir ese acto muy importante. En cuanto a nosotros, esta mañana, misma hora. GETESA ha patrocinado el programa A Fondo. GETESA, siempre contigo.